Tres Cristos del 2017, los tres pacientes con diagnóstico de esquizofrenia paranoide son Joseph, Leon y Clyde, cada uno de los cuales cree firmemente ser Jesucristo. En la escena que analizamos hoy es Leon el que destruye el disco de música que le pertenece a Joseph. Este acto no es solo una actividad o un arrebato impulsivo, sino que aplica como una actitud de afirmación de superioridad, una forma de declarar sin palabras que su identidad es la que es verdadera y la de la otra persona es ilegítima. Para Joseph, él era muy propenso a los estallidos de ira y él había sido sometido repetidamente expuesto a electroshocks. Para él, la pérdida o la destrucción de su disco representó una pérdida profunda de su espacio y de su identidad como tal. Lo que nosotros vemos en la película es una apariencia de un conflicto por un disco, pero en realidad es una expresión muy concreta de la imposibilidad de que dos identidades comparten el mismo mundo, pero es complicado que no se destruyan entre sí. Entonces vamos a hacer un análisis completo con el contenido y la desregulación emocional que se está presentando en esta escena. Esta película está basada en un experimento real en el año 1964 por un psicólogo llamado Milton Rokesh. ¿Listo? El conflicto que observamos es de una naturaleza multidimensional. En primer lugar, existe un conflicto de territorialidad, ya que el objeto destruido, que es el disco, no es simplemente un bien material. Dentro del sistema delirante del paciente propietario, es decir, de Joseph, este objeto puede estar investido de un significado de identidad muy profundo. Por eso se genera esa reacción tan extrema que podríamos decir en algún momento. En ese caso, romper lo que habíamos hablado es una equivalencia a un simbolismo de superioridad. Ahora, haciendo un análisis desde otro punto de vista, identificamos un conflicto de poder y reconocimiento. Los tres individuos comparten el mismo delirio de ser Jesucristo, lo que los coloca en una dinámica de tensión por tener la legitimidad y la atención. Cada uno niega la identidad del otro para poder tener la de ellos sobre los demás. ¿Listo? La destrucción del disco puede interpretarse como ese acto de dominación simbólica, que es lo que estamos reiterando, porque en ese caso él quiere expresar que yo tengo el poder de aniquilar lo que es tuyo porque soy el verdadero, porque soy el Jesucristo verdadero. Respecto a la desregulación emocional, lo que observamos en el agresor corresponde a lo que realmente nosotros conocemos en psicología como desregulación emocional primaria. Es decir, es una respuesta a la emocionalidad del momento y la alta intensidad que supera la capacidad del individuo para modularse internamente. No hay pausa entre el estímulo, que en ese caso es una provocación física por romper el disco, el sistema de regulación prefrontal, que en personas neurotípicas funcionaría como freno, se encuentra gravemente comprometido por la estructura psicopatológica del paciente. En el paciente víctima de la agresión, Joseph presenta una desregulación emocional de tipo reactivo, con angustia, con ira y con posible reacción verbal, y en sí una probable intensificación de su narrativa, delirante como un mecanismo de defensa ante un daño sufrido. El objeto perdido se convierte en una prueba de su persecución. En temas de comunicación, la escena ilustra cómo lo que se conoce como falla pragmática de la comunicación, los tres sujetos comparten un código verbal superficial, pero sus marcas de referencia internos son radicalmente distintos e incompatibles. Ninguno escucha realmente al otro, cada uno habla desde y hacia su propio sistema cerrado o errado de creencias que imposibilita la negociación y el reconocimiento mutuo y la reacción pacífica de relación mutua. En el diagnóstico situacional,
El problema principal no es el disco roto como tal, es la imposibilidad de coexistencia simbólica de tres identidades delirantes que ocupan el mismo espacio físico, y la violencia viene siendo la expresión de ese tipo de imposibilidad. Las estrategias de intervención que sería o que yo aplicaría como psicóloga y cómo dirigiría la interacción sería la siguiente forma. Ante esta escena, mi primer objetivo como psicóloga clínica no sería resolver el conflicto, ni emitir el juicio sobre quién tiene la razón, quién es y quién no lo es en ese momento. La intervención radicaría en buscar en el marco delirante que nadie tiene la razón ni la puede tener. Y el primer objetivo sería la contención emocional y la reducción de la activación fisiológica de ambas partes. En este caso, pues de los tres que son los pacientes delirantes. La primera estrategia específica que aplicaría es la regulación corregulada. Dado que los pacientes han perdido la capacidad de autorregularse en ese momento, mi propio sistema nervioso debe convertirse en el ancla externa. Esto implica bajar el tono de voz, reducir la velocidad del habla, mantener una postura corporal abierta y no amenazante y sostener una presencia calmada y predecible. La regulación no comienza con palabras, comienza con el cuerpo como tal del terapeuta y el ejemplo principal. Simultáneamente aplicaría técnicas de validación emocional no reforzadora del delirio. Esto significa que valido la emoción, el enojo, la angustia, la sensación de violación de privacidad sin validar el contenido delirante. No es decir, tienes razón, él no debería haber roto tu disco porque tú eres Jesucristo. O se puede decir algo cualitativamente distinto como las siguientes frases que vamos a ver a continuación. Las frases para el paciente agresor serían como: noto que algo te generó una reacción muy intensa. Necesito que te quedes aquí conmigo un momento. Otra que puede ser: entiendo que sientes que algo importante fue amenazado. Vamos a hablar de eso cuando te sientas más tranquilo. Otra frase sería: este espacio es tuyo y por eso necesito pedirte que detengas lo que estás haciendo ahora mismo. Esas serían tres frases fundamentales. Ahora, las frases para Joseph, que sería el paciente afectado, serían: veo que lo que pasó te generó mucho dolor. Eso es completamente comprensible. Y estoy aquí. Vamos a buscar un espacio donde puedas estar seguro y procesar lo que estás sintiendo en este momento. La segunda estrategia sería la separación física y regulación diferida. Cuando dos personas en estado de autoactivación comparten el mismo espacio, la escalada es casi inevitable. Buscaría separar a los dos individuos que se involucran en el conflicto, ya sea llamando al agresor a un espacio diferente o acompañando a la víctima fuera de la sala, dependiendo de quién presente el mayor riesgo en ese momento. Bueno, una vez separados, en el trabajo individual con el agresor, aplicaría técnicas de lenguaje atencional, pedir que nombre 3 cosas que puede ver, 2 que pueda escuchar, 1 que pueda sentir. Esto activa el proceso y el procesamiento sensorial presente y reduce la intensidad del circuito emocional desbordado. Para redirigir la conversación utilizaría el principio de centramiento narrativo en lugar de hablar del disco o del conflicto directamente, lo que puede reactivar la emoción. Redirigiría hacia su experiencia interna para poder trabajarlo desde más a fondo. Podemos hablar de las frases de redireccionamiento. No quiero hablar todavía de lo que pasó, lo único que quiero saber es cómo estás y qué sientes en este momento. Otra que podemos utilizar es: puedes decirme qué estás sintiendo en el cuerpo ahora mismo y dónde específicamente lo sientes. Vamos a hacer una pausa. Quiero que respires conmigo así lento. Ahí podemos aplicar un tipo de respiración diafragmática dependiendo de la activación del paciente. Puede ser larga o puede ser corta con la respiración cuadrada.
También es fundamental establecer límites claros y no negociables con un tono que no sea punitivo. Siempre el tono regula el actuar de las personas y el tono tiene una incidencia especial cuando una persona está activada emocionalmente para que pueda también ayudar a centrar la atención en cosas más calmadas y no activar y desregulizarla de forma automática. De eso se hace una conversación estructurada. Los límites no son el castigo y es lo primero que se tiene que tener claro. Son un andamiaje, que podemos llamar así, que el paciente necesita para saber dónde termina el caos y dónde debe empezar o dónde está empezando su orden para que él tenga el control. Y aplicaríamos también fases de límite estructurador, como en este espacio no podemos dañar las cosas que pertenecen a los demás. Es una regla que está aquí para protegerte a ti también. Otra frase que podemos utilizar es entiendo tu emoción y al mismo tiempo esa conducta no puede continuar. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El paciente o el grupo no responde. Vamos a hacer un ajuste de la intervención. ¿Cómo lo haríamos? La no respuesta en clínica no significa que sea un fracaso. Es una información diagnóstica. Si mis estrategias iniciales no generan una reducción visible de la activación, debo leer esas señales para ajustarlas en tiempo real. Esto requiere lo que los teóricos del apego llaman sintonía dinámica, la capacidad del terapeuta de calibrar su intervención en función del estado del otro, sin rigidizar, sin poner rígido el protocolo. El primer ajuste que realizaría es la reducción radical de la demanda verbal. Si el paciente no puede procesar lenguaje complejo en estado de alta activación, lo cual es neurobiológicamente comprensible, bajo el estrés extremo, la corteza prefrontal cede el control a la amígdala, dejaría de hablar, simplemente estaría presente. Usaría el silencio como una intervención activa. La presencia regulada sin palabras puede ser más contenedora que cualquier otra frase. Bueno, ahora, si la escalada continúa y existe riesgo físico para el paciente, para otros o para mí misma como terapeuta, activaría el protocolo de manejo de crisis del equipo, que ya sería solicitar apoyo de personal para poder asegurar el espacio físico si es necesario. Coordinar también una intervención médica. En ningún caso intentaría contener físicamente a un paciente en estado de agitación sin un apoyo y un respaldo adecuado. Una vez que ya la situación se va estabilizando con apoyo o sin él, realizaría lo que en práctica clínica llamaríamos una ruptura y una reparación. Es un momento en el que reconozco abiertamente lo que ocurrió, la situación que se está presentando sin dramatizar y restablezco el vínculo terapéutico. Listo, las frases que podríamos utilizar en esta situación post-crisis para reparación podría ser: hace un rato fue difícil para ti y también fue difícil para mí. Me alegra que ahora podamos hablar. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí porque me importa lo que te pase, lo que está sucediendo. Lo que sentiste era real, aunque la forma en que salió o lo expresaste fue complicada. Podemos entender eso juntos. Serían como las frases que podríamos aplicar en este momento. Bueno, ahora en el caso específico de este grupo, 3 individuos con el mismo delirio compartiendo un espacio. También consideraría la posibilidad de que la dinámica grupal en sí misma sea el factor desestabilizante para ellos. El experimento que había preparado el autor de haber juntado y haber tratado a 3 personas con el mismo delirio permite mucha revelación y mucha información y mucha corrección como tal espontánea. Produce colisión que como psicóloga yo plantearía seriamente si la configuración grupal estaría viable en este momento o no, o si se requiere una reestructuración para generar ese proceso grupal.
Ahora vamos a realizar una reflexión de las habilidades regulativas en práctica. ¿Listo? A lo largo de este análisis he puesto en práctica de manera simultánea varias habilidades regulativas que son el núcleo de la intervención psicológica en contextos de alta complejidad clínica. En primer lugar, la regulación emocional del propio terapeuta es fundamental. Nada de lo que he escrito es posible si yo misma tengo una activación ansiosa reactivamente. La capacidad de mantener la calma, no como actuación, sino como estado interno genuino. Es la habilidad como más exigente y más evaluada en la práctica clínica. Es también la más difícil de sostener en tiempos reales, frente a una situación de violencia imprevista o sorpresiva en ese caso. Bueno, en segundo lugar, la tolerancia a la ambigüedad. En este escenario no hay resolución limpia. Los pacientes no van a entender que estuvieron mal. Su estructura psicopatológica no lo permite en este momento. Intervenir aquí significa aceptar que mi rol es contener, no curar en ese momento, es regular, no transformar, es estar presente, no resolver. Esa humildad clínica que se debe reconocer y es una habilidad que se desarrolla con muchos años y mucha experiencia. En tercer lugar, la mentalización aplicada, como la capacidad de mantener en mente simultáneamente los estados mentales de cada uno de los tres pacientes, sus motivaciones, sus miedos, sus sistemas de creencias, sin perder de vista mi propio estado interno. Esto es un ejercicio cognitivo y emocional de alta demanda. Para cualquier psicólogo no es fácil, como decía, se necesita años de preparación y años de práctica, sin embargo, no garantiza que vaya a ser fácil de manejar y que se sepa manejar porque las situaciones varían mucho. Bueno, yo siento que dentro de lo que yo puedo reconocer que me resultó más difícil fue la tensión entre la urgencia de actuar y la necesidad de hacer una pausa. En situaciones de crisis, el instinto lleva a intervenir de inmediato, a hablar, a hacer algo, a actuar de alguna forma. Pero la evidencia clínica muestra que la intervención prematura o mal planeada puede escalar y hacer crecer el conflicto. Aprender a leer el momento correcto, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo acercarse, cuándo dar espacio, es importante. Y es posiblemente como el arte más difícil de la psicología clínica aplicada. A veces la evidencia y la teoría no nos marca el camino exacto para cumplirlo en cada situación. Y es así como nosotros reconocemos que el desempeño como psicólogos no siempre es tener las respuestas correctas, es sobre todo tener la presencia correcta y la forma de pensar, calcular y planear sobre la marcha. Estar ahí, regulados, atentos y dispuestos a actuar, incluso cuando todo alrededor está haciendo un caos. Esa es la capacidad que debemos desarrollar con la experiencia y con cada aplicación que tenemos. Cada caso puede ser para nosotros nuevo, pero podemos tomar herramientas de nuestros casos anteriores. Personalmente, así lo manejo en mis prácticas porque no siempre son las mismas situaciones que se presentan. Los primeros auxilios no son siempre iguales, las contenciones no son siempre iguales, los pacientes no son siempre iguales. A pesar que en mis prácticas que yo realizo, mis prácticas clínicas, no manejo grupos, manejo personas siempre individual, pero sigue siendo un conflicto cuando nosotros manejamos a los pacientes junto con sus familiares en momentos de visita. Tenemos muchas actividades que se aplican cuando hay visita y genera en muchos casos conflicto porque las actividades son para activaciones emocionales, activar recuerdos, resolución de problemas, abstracción, y los familiares a veces no comprenden las situaciones de cada uno de los pacientes. Entonces, no es un trabajo grupal, pero también se evidencian caos. Este ya sería el análisis. Pudiéramos seguir hablando en mis presentaciones. Siempre digo que nosotros podemos seguir hablando y podemos durar horas y profundizar mucho más.
Sin embargo, pues el tiempo no nos da para más. Muchísimas gracias.